Vamos a continuar con la serie El Sermón del Monte, exponiendo por todos estos domingos y que de seguro nos va a llevar muchos domingos más, ¿verdad? Exponer esta serie. Bajo el tema Jesús y la oración, la cuarta parte, y buscamos el texto de Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13. Mateo capítulo 6, versos del 9 al 13. Gloria a Dios. Mateo capítulo 6, versos del 9 al 13. Y dice la palabra de Dios: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Bien, hermanos, hace varios domingos ya, repito, empezamos esta serie, ¿verdad?, del Sermón del Monte. Y yo deseo recordarles a ustedes cómo comenzó esta serie, ¿verdad? Que fue Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2. Y dice ahí la escritura: viendo la multitud, o sea, el Señor, viendo la multitud, subió al monte. Por eso es que se llama el sermón monte. Bendito sea Dios. El sermón del monte, ¿verdad? Dice: y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Bien, en otras palabras, ¿a quién iba dirigida principalmente la enseñanza de este sermón, según estos versículos? A sus discípulos. A sus discípulos, ¿cierto? Entonces, en otras palabras, el Señor básicamente quiere enseñar a sus discípulos los principios del reino y todas las cosas que nosotros vimos al principio de este sermón. Y es por eso que en esta parte del Sermón del Monte donde nos encontramos ahora, Jesucristo hace un contraste entre la manera en que oraban los escribas y los fariseos y la manera en que deben orar sus discípulos. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Ok. Ahora yo quiero que ustedes vean el contraste de cómo oraban los religiosos, los escribas y fariseos, y cómo Jesús dice que sus discípulos deben de orar, ¿verdad? Mateo capítulo 6, versos 5 al 8, dice Jesús: y cuando ores, o sea, Él está instruyendo a sus discípulos, y le está diciendo: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos, o sea, los hipócritas, aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Es decir, si lo que ustedes quieren es que los hombres los vean, pues esa es toda la recompensa que ustedes van a recibir, ¿cierto? Pero de Dios no van a recibir nada. Ahora, mas tú, otra vez Jesús se está dirigiendo a sus discípulos, Él los está instruyendo, dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ¿dónde? En público, ¿cierto? Así obra nuestro Dios. Y sigue enseñando a Jesús y dice: y orando, fíjese, sigue enseñando a sus discípulos, dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Fíjese, Jesús está describiendo cómo es que oraban los escribas y fariseos, a quienes Él calificó de hipócritas. ¿Por qué los calificó de hipócritas? Por el uso que hacían de un derecho tan noble como la oración, la
buscando no para tener una relación con Dios, no para humillarse ante Dios y quizás buscar en Dios el favor que necesitaban. No, lo estaban usando para su beneficio personal, para buscar la alabanza de los hombres, para buscar un nombre delante de la gente. Es por eso que el Señor entonces le dice a sus discípulos en Mateo capítulo 6, versos del 9 al 13, vosotros pues oraréis así. Es decir, ya enseñé cómo lo hacen los hipócritas, cómo lo hacen los religiosos. Así no deben orar. Pero vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En otras palabras, esta es la forma correcta de orar. Lo está enseñando Jesús a sus discípulos. Repito, ¿cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Jesús te está enseñando que esta es la forma correcta de orar. De manera que esta oración, que es conocida como el Padre Nuestro, ¿verdad? Es en realidad una guía, es un modelo para que los discípulos de Cristo aprendan a orar, aprendan a orar. Y de ninguna manera, amados hermanos, este modelo de oración fue dado para que se usara como un rezo, como lo hacen los católicos, que lo repiten y lo repiten y lo repiten. No, no fue dada para eso, sino que el objetivo de esta oración modelo es enseñarnos la manera correcta de orar. Es por eso que el Señor comienza diciendo, vosotros pues oraréis así, ¿cierto? Porque es una enseñanza que el Señor quiere dar. Perdón. Ya hemos visto que en esta oración modelo, el primer elemento que aparece allí es la paternidad de Dios. La paternidad de Dios. Es decir, cuando nosotros dirigimos nuestras oraciones a Dios, vamos a reconocer que Él es nuestro Padre. Nuestro Padre, ¿cierto? Luego vemos que aparecen 6 peticiones. 6 peticiones. Las primeras 3 peticiones tienen que ver con Dios y su honor. Con Dios y su honor. Perdón. Ok, las primeras 3 peticiones tienen que ver con Dios y con su honor. Y las últimas 3 peticiones tienen que ver con nuestras necesidades personales. ¿Qué quiere decir? Hay un principio que Jesús quiere enseñarnos aquí. Y el principio es que primero debemos de priorizar el reino de Dios y su justicia, y luego nuestras necesidades personales. Primero Dios, primero su reino, primero las cosas de arriba y después las cosas temporales, ¿verdad? Entonces, vean ustedes el orden de las peticiones que Cristo nos enseña en esta oración. Número 1, santificado sea tu nombre. Esa es la primera petición. Número 2, venga tu reino. Número 3, hágase tu voluntad. Número 4, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Número 5, y perdónanos nuestras deudas. Y número 6, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y la oración, dice Cristo, que concluye con un reconocimiento de la majestad de Dios. Mateo 6:13 está ahí. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La oración es un medio de gracia muy poderoso y muy efectivo que Cristo le ha concedido a sus discípulos para que estos se puedan acercar a Dios Padre, para
que puedas disfrutar de la íntima presencia de Dios Padre, y no solamente disfrutar de esa íntima presencia de Dios Padre, sino que estando allí, disfrutando de la presencia de Dios, también reciban todo lo que necesitan conforme a la voluntad de Dios. Es por eso que el salmista dijo, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y en el capítulo 4, versículo 16, decía el escritor, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros oramos, cuando entramos en nuestro aposento, cerramos la puerta y estamos allí hablando con nuestro Dios, nos estamos acercando a su trono. Y ese es un trono de gracia, es un trono de misericordia. Y es de ese trono emana el socorro que tú necesitas. Alabado sea Dios. Entonces la oración es un medio de gracia muy poderoso por todas estas cosas. Ahora, habiendo visto las dos primeras peticiones de esta oración modelo, es decir, santificado sea tu nombre y venga tu reino, yo ahora les propongo considerar la tercera de estas peticiones, que es hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En la tierra. Ahora, Jesús, amados hermanos, nos enseña que en nuestras oraciones debemos pedirle a Dios que se haga su voluntad y no la nuestra. No la nuestra. En ninguna parte de esta oración modelo se nos orienta que debemos pedirle a Dios que ore conforme a nuestra voluntad. No, muy por el contrario, se nos está orientando que cada vez que oremos, le pidamos a Dios que se haga su voluntad. Yo quiero recordarles dos cosas. En primer lugar, en 1 Juan capítulo 5, verso 14, la Escritura dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Gloria a Dios. Escuche, esa es la promesa de Dios, eso es lo que dice su palabra. Y hay una confianza que si nosotros pedimos cualquier cosa que sea conforme a su voluntad, Él nos va a oír. Y por supuesto que si nos oye, nos va a responder. Bendito sea Dios. Lo que quiere decir que si pedimos algo conforme a su voluntad, entonces Dios nos va a escuchar. De hecho, el rey David decía, si en mi corazón hubiera mirado yo a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si pido algo que sea fuera de la voluntad de Dios, pues Dios no me va a escuchar. Sencillamente, hermano. En segundo lugar, en Mateo capítulo 16, versículo 24, mire lo que dice Cristo aquí. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Escuche bien, si alguno quiere venir en pos de mí, número uno, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Es decir, una condición fundamental de un discípulo de Cristo es que ha decidido rendir totalmente su voluntad a Cristo. Totalmente su voluntad. Eso es lo primero que el Señor demanda para que podamos ser discípulos de Él. Rendir absolutamente toda nuestra voluntad a Él. Es decir, ya no vivimos conforme a nuestros deseos, ni vivimos conforme a lo que nos parece, ni a lo que nosotros queremos, ni siquiera a nuestras metas, ni nuestros sueños, sino que cuando uno viene a Cristo, si realmente
quiere ser un seguidor de Cristo y un discípulo del Señor, lo primero que Él demanda es que lo rindas todo a Él. Eso es rendirse al señorío de Cristo. Rendirse al señorío de Cristo. Si tú dices ser cristiano, pero todavía sigues viviendo conforme a tus deseos, siento decirte que estás equivocado. Estás equivocado. Estás caminando en un camino que no es el de Cristo. Estás caminando en tu camino, en tus ideas, en tu forma de pensar. Es tu libertad, pero también es tu responsabilidad. Pero si quieres seguir a Cristo, Él dice clarito. Clarito dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere, esto no es obligado, ¿cierto? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Bendito sea Dios. En otras palabras, un discípulo de Cristo es un esclavo o un siervo de Cristo. Es un esclavo. Antes éramos esclavos de qué? Del pecado, ¿cierto? Pero ahora que hemos sido libertados del pecado, hemos venido a ser siervos de la justicia, siervos de Dios. Pero éramos siervos del pecado y ahora somos siervos de Cristo. No hay tal cosa como un término medio. Amén, hermanos. Entonces, si usted es siervo de Cristo, si usted es un esclavo de Cristo, eso significa que Cristo es el Señor. Que es el que manda. Él es el que ordena. Él es el que dice el rumbo del camino. Y tú sencillamente obedeces. Sí, Señor. Lo que tú quieras, Señor. Eso es ser un esclavo de Cristo. Y para que no haya dudas, amados hermanos, de que esta es la relación que debe existir entre el Señor y sus discípulos, observa que el mismo Cristo dijo en Lucas capítulo 6, verso 46. Él dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Amén, gloria a Dios. Esa frase, lo que yo digo, eso significa mi voluntad. Mi voluntad. Si yo voy a ser el Señor de tu vida, significa que tú te vas a someter a mi voluntad, a lo que yo digo, que tú vas a hacer lo que yo digo. Es así de claro, hermano. No sé si puedo encontrar una frase más sencilla para que usted pueda entender lo que quiero decir. Pero si usted pretende ser un discípulo de Cristo, entonces debe aceptar las condiciones de Cristo. ¿Cierto, hermano? Y él dice, niégate a ti mismo. No, no es a tu manera. Ya no es como tú quieres. Ahora es como yo quiero. Y si tú dices que yo soy tu Señor, ¿por qué no haces lo que yo te digo? Yo creo que es bastante claro. Por eso Jesús nos enseña que en nuestras oraciones debemos rogarle a Dios que se haga su voluntad y no la nuestra. Porque fuimos comprados por precio. Porque no pertenecemos a nosotros mismos. Hay uno que es nuestro dueño. Hay uno que es nuestro Señor. ¿Sí entiende, hermano? Vuelvo a repetir, si alguien dice que Cristo es su Señor, pero todavía sigue haciendo las cosas como a él le parece, como a ella le parece, lo siento. Estás equivocado, estás equivocada. Porque eso no es lo que dice la Escritura. Ahora, ¿qué es la voluntad de Dios? Porque Jesús está diciendo que cada vez que oremos, le roguemos a Dios, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. ¿Pero qué es la voluntad de Dios? Bueno, hermanos, la voluntad de Dios son sus designios, sus planes, sus propósitos, sus deseos, sus anhelos perfectos, sus caminos. Sus caminos. En otras palabras, es la manera en que Dios ve las cosas y la manera en
en que Él quiere que se realicen las cosas. Esa es su voluntad. Esa es su voluntad. Sus planes, sus propósitos, sus anhelos perfectos, sus caminos, sus deseos. Es la manera en que ve las cosas y la manera en que quiere que se hagan las cosas. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, en este punto del sermón, yo quiero hacerles a ustedes algunas preguntas retóricas, ¿verdad? Solo para que ustedes mediten lo conveniente que es pedirle a Dios en nuestras oraciones que se haga su voluntad y no la nuestra. ¿Están listos? ¿Usted cree que nuestros designios son mejores que los de Dios? ¿Usted cree que nosotros podemos ver las cosas mejor que como Dios las puede ver? ¿Usted cree que nosotros podemos ejecutar, llevar a la práctica las cosas mejor que Dios? ¿Usted cree que nosotros disponemos de mejores recursos que los que Dios posee para realizar las cosas? ¿Podemos nosotros visualizar todas las cosas y todas las variantes posibles acerca de cualquier asunto como si lo hace Dios? Por todas estas razones y más, es muchísimo mejor orar a Dios y decirle: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Es muchísimo mejor que pretender que Él haga lo que nosotros queremos. Es que, mis amados, el simple ejercicio de orar es un reconocimiento de que nosotros dependemos de Dios. Y no al revés, sino que nosotros dependemos de Dios, porque orar es humillarnos, orar es rebajarnos. ¿Rebajarnos delante de quién? Rebajarnos delante de Dios y es suplicarle a Dios que nos ayude. ¿Sí o no, hermano? Por tanto, sería una pretensión muy alta de nuestra parte orar a Dios y encima decirle que haga lo que nosotros queremos. Sería una pretensión, por no decir otra cosa, muy alta de parte de nosotros. Sabemos que Él tiene la respuesta, pero queremos de todas maneras torcerle el brazo a Dios, como si tal cosa fuera posible, ¿no? Oramos, sabemos que Él es el que tiene la respuesta, pero queremos inclinar a Dios a nuestros deseos. Eso es una pretensión humana que diríamos que realmente, le voy a decir algo, el Creador nunca se va a someter a la voluntad de sus criaturas. Jamás, hermanos. Sus criaturas deben someterse siempre a la voluntad de su Creador. Porque Jesús dice, cuando ustedes oren, digan: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. No, mis amados hermanos, más bien nosotros debiéramos no solamente pedirle que Él haga su voluntad, sino aún anhelar con todas las fuerzas de nuestro ser que se haga su voluntad. No solo pedirlo, sino anhelarlo. Debiéramos anhelarlo, que se hiciera la voluntad de Dios. Tengan en cuenta, amados hermanos, que la primera petición que nosotros estudiamos aquí y que se supone que la primera petición que nosotros hagamos en nuestras oraciones es: santificado sea tu nombre. ¿Cierto? ¿Y qué significa eso? El objetivo supremo de nuestras vidas, oh Dios, debe ser que tú seas glorificado y que tú seas reverenciado en la tierra. Y
para eso nosotros pusimos nuestras vidas en las manos de Dios. ¿Sí o no, hermano? ¿Para qué? Para que todo lo que ocurra en nuestras vidas, por muy pequeño que sea, glorifique su nombre y no el nuestro. Y no el nuestro. Por eso Pablo decía en 1 Corintios 10:31, pues, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, dice, ¿hacerlo todo qué? Hacerlo todo para la gloria de Dios. Fíjense que está hablando de las cosas más sencillas y comunes de la vida. Si coméis o bebéis, pero en esas cosas sencillas y comunes de la vida, estamos llamados a realizarlas para la gloria de Dios. Claro que hay algunos que aún en estas cosas sencillas de comer o beber no glorifican a Dios. Pero no queremos entrar ahí. Sencillamente lo que Pablo quiere decir que aún en estas cosas pequeñas, aún en ellas, no importa cuán comunes sean, cuán pequeñas sean, Dios quiere que nosotros vivamos para su gloria. Vivamos para su gloria. Imagínense decisiones de mayor peso de la vida. ¿Estás viviendo para la gloria de Dios? Todo lo que tú haces es para que el nombre de Dios sea exaltado. Es por eso que para un discípulo de Cristo, el que se haga la voluntad de Dios no debe ser una simple petición, no, sino el anhelo de su corazón. El anhelo de su corazón, que la voluntad de su Dios sea hecha. Porque el objetivo supremo, amados hermanos, de nuestra vida es que Dios sea ¿qué? Glorificado. Él sea glorificado. Salmo 115, verso 1 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre de gloria, por tu misericordia y por tu verdad. No a nosotros, no a nosotros, a tu nombre, Señor, da gloria. Ahora, ya hemos visto qué es la voluntad de Dios, que repito, son sus designios, sus planes, sus propósitos, sus deseos, sus anhelos perfectos, sus caminos. Todo eso encierra la voluntad de Dios. Es decir, todo aquello que Él quiere que nosotros hagamos, esa es su voluntad. Y también hemos visto que un verdadero discípulo de Cristo no solamente debe pedir que se haga la voluntad de Dios, sino que debe ser el anhelo más profundo de su corazón, que se haga la voluntad de Dios. Ahora la pregunta que salta aquí es, ¿por qué? ¿Por qué ese debe ser nuestro anhelo? ¿Por qué? Yo quiero compartirles algunos textos de la Escritura, amados hermanos, que yo creo que no solamente te van a dar luz sobre este tema, sino que van a hacer que tú digas, Señor Jesús, tú tienes razón. Es mejor rogarle a Dios que se haga su voluntad y no la nuestra. Vamos a ver Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. Dice la palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense lo que dice Pablo aquí. ¿Cómo es, según este texto, la voluntad de Dios? Bueno, ahí dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y ¿qué más? Y es perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En otras palabras, lo mejor que te puede pasar a ti en tu vida es la voluntad de Dios. Aunque ahora no lo entiendas, aunque estés metido en situaciones que no comprendas, pero si es la voluntad de Dios, yo te aseguro que es lo mejor que te puede pasar a ti. Que estés en el centro de la voluntad de Dios. Eso es lo mejor que te puede pasar, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta.
Salmo 69, versículo 13, el salmista decía, pero yo te oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Amados, una vez más, vemos aquí el énfasis de que la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es buena. Por eso el salmista oraba y creía que en su momento, en el tiempo adecuado, dice, porque dice, al tiempo de tu buena voluntad, es decir, en el momento adecuado de esa buena voluntad de Dios, ¿verdad? El Señor iba a manifestar su voluntad en su vida. Por eso Él seguía orando. Él seguía clamando. No se olviden, mis hermanos, que estamos hablando de la voluntad del único ser que dice Jesucristo que es bueno. Yo pensé que iban a decir amén. Amén. Estamos hablando de la voluntad del único ser que Cristo dijo que es bueno. ¿Sí? En cierta ocasión dice Jesús, ¿por qué me llama bueno? Porque bueno hay uno solo, Dios. Dios. En cambio, la Escritura dice, amados hermanos, que todos nosotros hemos pecado. Eso dice la Escritura. Y el propio Jesucristo dijo, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. ¿Qué dijo Jesús? Si vosotros, siendo ¿qué? ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué es qué? Y de nosotros, siendo ustedes ¿qué? De manera que Cristo dice que nosotros somos malos, pero que Dios es el único bueno que existe. El que tú hagas una cosa buena no te califica a ti para que seas bueno, porque aún así sigues pecando. Pero el único que es bueno, absolutamente bueno, en su esencia bueno y que hace todas las cosas buenas es Dios. Por tanto, ¿cuál voluntad será mejor? ¿La nuestra o la de Dios? ¿Cuál voluntad tendrá motivos absolutamente puros? ¿La nuestra o la de Dios? Pero además, fíjese lo que dice el salmista ahí, que él ora a Dios al tiempo de su buena voluntad, dice, por la abundancia de ¿qué? De su misericordia. Orando a ti, él dice, y yo voy a seguir orando y voy a esperar el tiempo de tu buena voluntad por la abundancia de tu misericordia. Amados, Dios es un ser con abundante misericordia. De hecho, Pablo dijo en Efesios capítulo 2, versos 4 al 5, dijo, pero Dios, que es rico ¿en qué? Pero Dios, que es rico en misericordia, dice, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Dice ahí que Dios es rico ¿en qué? Amados, Dios es rico en misericordia. En otras palabras, así es Dios. Esa es su naturaleza. Por eso decía en el Antiguo Testamento, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios es un Dios rico en misericordia. Esa es su naturaleza. Por eso el rey David, cuando pecó contra Dios y el Señor le envió al profeta Gad, y el profeta le dijo, mira, hay tres castigos aquí. Escoge cuál de estos tres castigos tú quieres para que yo le diga a Dios el castigo que tú quieres. Y el rey David dijo, no, yo quiero caer en manos de Dios y no en manos de los hombres, porque Dios sí tiene misericordia. Mira lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 21, versos del 11 al 13. Y dice, y viendo Gad a David, le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti, o 3 años de hambre, o por 3
meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Acab: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. ¿Se da cuenta la diferencia, hermano? De caer en las manos de Dios a caer en las manos de los hombres. Porque es que sus misericordias, dice David, son muchas en extremo. Y Dios está hablando aquí hoy, dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. ¿Sí, no? Sí, es así, hermanos. Y que nueva cada mañana esa misericordia. David dijo, son muchas en extremo. Mejor caigo en las manos de Dios y no en las manos de los hombres. A todo esto tenemos que sumarle que Dios es amor. No solamente que Él ama, no, hermanos, no. Él es amor. Su esencia, su naturaleza, no hay nada que Dios haga sin amor. De hecho, los juicios que trae a la tierra vienen por causa de su amor. Por causa de su amor. Imagínense, por causa de que ama a los niños, envía juicios sobre los violadores. ¿Sí o no? Por causa de que Él ama a su Hijo Jesucristo, trae juicio sobre los incrédulos, porque rechazan a su Hijo. Entonces, la base del juicio de Dios es el amor. La naturaleza de Dios es amor. Dios es amor, amados hermanos. Dios es santo, santo, santo. Dios es puro, Dios es benigno, Dios es fiel, Dios es todopoderoso, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es justo, Dios es soberano. Y como no está todo esto, amados hermanos, observen lo que dice Jeremías capítulo 29, verso 11. Mire lo que dice ahí. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Eso es lo que está en el interior de Dios. Eso es lo que está pensando Dios acerca de sus hijos. Yo tengo pensamientos de paz acerca de ustedes y no de mal. Alabado sea Dios. Y como colofón de todo lo que vengo diciendo, amados hermanos, observen lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 32. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Después de un amor tan grande como este de Dios por nosotros, ¿alguien puede dudar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Alabado sea Dios. Si entregó a su único Hijo por nosotros, ¿ustedes creen que Dios tendrá entonces pensamientos de mal? Si entregó a su único Hijo por nosotros. Dice, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Entendamos que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra, porque Él es un ser absolutamente perfecto y nosotros no. La esencia de la persona de Dios es amor, pureza, justicia y rectitud. Esa es la esencia de su persona. Por tanto, su voluntad está íntimamente relacionada con su esencia, es decir, con lo que Él es. Con lo que Él es. Por eso Cristo decía, de un árbol malo no puede dar buenos frutos. Y un árbol bueno no puede dar
Un árbol malo, perdón, no puede dar buenos frutos. Y un árbol bueno no puede dar malos frutos. Si la esencia de Dios es amor, es pureza, es rectitud, es justicia, su voluntad será así, conforme a su esencia. Amén, hermanos. En cambio, no podemos decir lo mismo de nosotros, porque el pecado ha afectado nuestra esencia. Todo nuestro ser ha sido afectado por el pecado. Nuestros pensamientos han sido afectados por el pecado. Que levante la mano aquí el que siempre tiene pensamientos puros. Nuestras emociones han sido afectadas por el pecado. Que levante la mano el que puede decir, mis emociones siempre son puras. Aún nuestra decisión o nuestra voluntad ha sido afectada por el pecado. Por eso dice Génesis capítulo 8, verso 21, y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Se da cuenta? El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Dios está diciendo aquí que nuestra tendencia siempre es hacia el mal. Es nuestra tendencia. Nosotros tenemos que aprender a hacer lo bueno. Pero el mal está en nosotros. La tendencia de la juventud, es decir, desde que ya tenemos ese nivel de conciencia de las cosas, amados hermanos, la tendencia de nosotros es hacia el mal. Es lo que está diciendo la palabra aquí. Pero lo que dice Dios en Jeremías capítulo 17, versículo 9, es absolutamente demoledor para nosotros. Jeremías 17, 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? ¿Tú crees que tú eres bueno? No. El diagnóstico que da Dios de ti es que tu corazón te ha engañado, que tu corazón es perverso. Y dice, ¿quién lo conocerá? Es por eso que los seres humanos ante situaciones a veces extremas hacen cosas que después dicen, pero ¿cómo yo fui capaz de hacer esto? Eso estaba en el corazón. Estaba en el corazón. Y tú no lo sabías, pero Dios sí lo sabe. Amados, tenemos una tendencia al egoísmo, al placer, a lo temporal, a lo terrenal, a la vida de este mundo. Esa es la tendencia de nosotros. Tenemos la tendencia a buscar nuestra propia gloria y no la gloria del Creador. Por eso, lo mejor que podemos hacer no solamente pedirle a Dios que se haga su voluntad, sino anhelar con todas las fuerzas de nuestro ser que se haga su voluntad. Que se haga, conociendo lo que somos y conociendo lo que es. Debemos no solamente pedirle, sino anhelar que se haga su voluntad y no la nuestra. Porque es lo mejor que puede pasar en cualquier circunstancia de nuestra vida. Lo mejor que puede pasar. Pero no solamente debemos pedir y anhelar que se haga la voluntad de Dios, sino que debemos ir un paso más allá. Debemos someter toda nuestra vida a la voluntad de Dios. Si ya sabemos que cómo es Él, cómo somos nosotros, cómo es su voluntad y cómo es nuestra, cuál es la tendencia, no, nuestro deseo y anhelo tiene que ser que toda nuestra vida se someta a esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. El apóstol Pablo lo entendió muy bien. Por eso cuando él tuvo un encuentro con el Señor Jesús en el camino a Damasco, mire lo que él dijo en Hechos capítulo 9, verso 6. Mire lo que dijo aquí. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Porque yo quiero someterme a esa voluntad. Yo quiero que a partir de este momento, Señor, toda mi vida gire en torno a tu voluntad. Y está hablando un hombre aquí que estaba acostumbrado a hacer lo que él quería. Un hombre potente que de hecho tuvieron que derribar la tierra. Que respiraba amenazas y muertes contra los discípulos de Cristo. ¿Cierto? Y ahora este hombre, derribado la tierra, confrontado a Cristo, ha entendido quién es el que manda. Y ha entendido su condición, ha entendido su pecado y ha entendido lo que es mejor para su vida. Por eso dijo, Señor. ¿Cómo le llamó? Señor, que significa mi dueño, mi amo. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Eso es lo que el Señor desea que usted y yo hagamos. No solamente digamos, sino hagamos. Que roguemos a Él, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Hay gente que dice Santiago, hay gente que dice, no, que traficaremos, iremos a esta ciudad y a otra. Dice Santiago, no, si el Señor quiere. Mejor diga, si el Señor quiere. Entonces, hermano, hagamos como Saulo de Tarso, que se sometió a la voluntad del Señor desde ese día en adelante. Y mira lo que le dijo el Señor. Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y ya lo levantaron, lo agarraron por la mano y tuvo que esperar a que el Señor le dijera y de la manera que el Señor quería. Con uno de esos que él iba a matar y que rechazaba, el Señor le envió su voluntad. ¿Se da cuenta, amados hermanos, que esto no se trata de nosotros? Se trata de la voluntad de Dios. Amados, si verdaderamente entendemos que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra, entonces vivamos por esa voluntad. Sometamos cada aspecto de nuestra vida a su voluntad y te va a ir bien. Te va a ir bien. Ahora, en el próximo mensaje te voy a explicar lo que significa irte bien, porque a lo mejor irte bien significa parar en una prisión. Y es la voluntad de Dios. El calabozo de adentro, con los pies en el cepo y a medianoche con latigazos y todo. Pero fue allí donde Dios envió un terremoto. Y abrió la puerta de todos y las cadenas de todos se soltaron. Pero nadie se fue, todos se quedaron allí. Alabado sea Dios. A lo mejor la voluntad de Dios es que, y no quiero adelantar el próximo domingo, pero a lo mejor la voluntad de Dios es que te amedren por la fe en Cristo. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos siguen creyendo que la voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta? El rey David experimentó lo que es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y lo siguiente en el Salmo 48, me gusta mucho, él dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Someterse a la voluntad, pero ustedes saben todo lo que aconteció en David. Cómo Saúl lo estuvo buscando para matarlo, cuántas lanzas le tiró para enclavarlo en la pared, huyendo solo en una cueva por allá, se tuvo que hacer el loco por allá con los filisteos. Y él está diciendo aquí, y dice, el hacer, o sea, el poner por práctica, el vivir y someterme a lo que tú dices, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Tus caminos, tus designios, tu voluntad está en mi corazón. Pero si todos estos argumentos no te bastan para pedir en tus oraciones que se haga la voluntad de Dios y no la tuya,
Recuerda siempre que si tú existes y tienes vida, es gracias a ese Creador. Apocalipsis 4:11 dice la palabra: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Si tú y yo tenemos vida en este momento es porque Él nos creó y porque Él nos sustenta, porque el aliento de vida que todavía está en nosotros, que es Dios, todavía permanece aquí por su voluntad. Si Él retirara ese aliento de vida, nunca ha muerto ahí. Pero es debido a su voluntad que todavía tú estás aquí. Entonces, ¿no sería mejor y más sabio, más inteligente someterse a la voluntad de ese que te ha creado y que te sostiene hasta ahora? Yo quiero, este mensaje es solamente para que ustedes vayan viendo la introducción de lo que queremos dar. Yo quiero concluir este mensaje, quiero solamente establecer las bases en el día de hoy, ¿verdad? En el próximo sermón abordaremos otros aspectos de la voluntad de Dios para que usted siempre ruegue y anhele que se haga su voluntad en su vida. Veremos algunas manifestaciones de la voluntad de Dios y cómo debemos reaccionar ante esa voluntad de Dios. Tengamos en cuenta, amados hermanos, que nosotros estamos lidiando con un ser absolutamente perfecto y que nosotros somos criaturas perfectas. Tengamos en cuenta eso. Mira lo que dice Isaías 55, versos 8 y 9. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A veces nosotros pensamos, no, por aquí es el camino. ¿Sabes tú si esa es la voluntad de Dios? Por eso ora, ruega. Hágase tu voluntad, Señor. No la mía. Porque mis caminos no son los tuyos, ni mis pensamientos los tuyos son más altos, Señor. Recuerde que la voluntad de Dios son sus designios, sus planes, sus propósitos, sus deseos, sus anhelos perfectos, sus caminos. Por tanto, todos aquellos que son discípulos de Cristo se someten gozosamente a la voluntad de Dios. Por eso encontramos frases como la que dijo Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué tremendo, hermano. Es que son gente que entendieron que la voluntad de Dios es mejor que todas las cosas. Por eso los apóstoles los azotaban y salían del concilio gozosos, por haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre. Y Pablo decía: y esta tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Leve tribulación? ¿De verdad, Pablo? Si te apedrearon, hijo, y te dieron latigazo, y cuántas cosas padeció esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Siempre las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las aflicciones que nosotros ha de manifestarse. Gente que se habían rendido a la voluntad de Dios. Amados, Jesús le dice a sus discípulos que cada vez que oren, le rueguen a Dios el Padre que se haga su voluntad, entendiendo que Él mismo, o sea, Jesús, se sometió siempre a la voluntad de su Padre. ¿O no recuerdan ustedes el pasaje en Getsemaní? ¿Ah? Señor, si es posible,
pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ya nosotros sabemos cuál fue la voluntad del Padre. Por eso, como un cordero manso fue llevado al matadero. Enmudeció delante de sus trasquiladores, porque se sometió gozosamente a la voluntad de su Padre. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Sí se acuerdan de eso, hermanos? Por el gozo puesto delante de él. Pero mira lo que dice Juan capítulo 6, versos 38 al 40. Y con esto voy a terminar. Juan 6, 38 al 40. Dice Jesús, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. No vine a hacer mi voluntad, dice Cristo. Yo vine a hacer la voluntad del que me envió. ¿Alguno aquí quiere seguir a Cristo? ¿Alguno aquí quiere seguir esas pisadas? Sométase a la voluntad de Dios. Aunque usted no la entienda ahora, sométase a la voluntad de Dios. Los caminos de Dios son más altos que los tuyos. Los pensamientos de Dios no son los tuyos. Sométete a la voluntad de un Dios que es amor, que es justo, que es santo, 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 cuya voluntad es buena, agradable y perfecta. Cuya voluntad dice es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Póngase de pie, por favor.